Hola chicos, literatura 104. Bueno, estamos en la segunda centena. A saber cuánto nos queden. Bueno, ir haciendo. Mira, en vídeos anteriores en que te he hablado de este movimiento poco retenido, yo no sé si estudiado, pero sí retenido. Cuando hablamos de literatura uno se acuerda mucho del siglo de oro, la palabra te suena, suena el romanticismo, suena el realismo, el naturalismo, la generación 98, la del 27, pero la de la restauración la verdad es que no sonaba, por lo menos a mí. Y me ha costado hacerme a la idea de qué es la restauración, este fenómeno literario, ideológico, político llamado la restauración. Sobre su ubicación en el tiempo está clara. Es la segunda mitad del siglo XIX, es decir, del 50 hasta el final del siglo, hasta 1900. Aunque no hay que tomarse nunca, ya sabes, esas fechas como algo inamovible. Más, menos, se meten, intersectan, etc. Yo lo que he visto del libro de literatura, que estoy guiándome por él, y un poquito también lo que se aprecia en San Google, he acabado viendo que mi deformación profesional no acaba nunca de buscar semejanzas, dibujos, esquemas. Bueno, en fin. Digo, mira, es como una mesa redonda sujeta por un solo pie. De esas. Esta sería la restauración, que llega desde 1850 hasta 1900. Se puede considerar, o bien, sobre una pie mono, es decir, de un solo pie. Este pie sería el realismo por su desarrollo y su abundancia y su calidad. Sería suficiente para hablar de la restauración y se acabó. O sea, si tratásemos de reducir muchísimo la literatura, diríamos, mira, en la restauración, mira el realismo y ya vale. No, claro. Si vamos un poquito más hilando fino, vemos que también existen los otros géneros, porque claro, el realismo es un fenómeno de novela que solo cubre la narrativa, la épica. ¿Y dónde están las otras? ¿Dónde están la lírica, la dramática, etcétera? Bueno, pues la lírica, se pondría aquí como una pata. La dramática se pondría aquí como otra pata. Y al fondo, saliendo de aquí, veríamos asomar la otra pata. Esta sería la lírica o poética. Esta sería la dramática o teatro. Y este sería una nueva, el pensamiento. Que claro, aunque sea en prosa, no podemos meterlo con la narrativa. Con la novela no podemos meterlo. Y es que aquí aparece ya el género suficientemente consistente como para tomar carta en serio en este periodo. Si tú dices, oiga, mire, si quitamos la pata central, el realismo, también esta mesa se sujetaría por los tres géneros, por la poética, la dramática y el pensamiento. Bueno, pues esto es lo que ha hecho este libro. Primero, nos da la mesa de tres patas y nos habla solamente de la poética, de la dramática y del pensamiento. Y luego, como si fuera un capítulo aparte, que no fuera de la restauración, nos va a hablar del realismo. Hasta ahora, en los vídeos, en la secuencia de vídeos que te he dado, es decir, hasta el 103, hemos visto la poética. El último, Gabriel y Galán. Ahora voy a seguir por ahí y voy a empezar con el pensamiento y acabaré con la dramática. Y cuando haya acabado con la dramática,
Echegaray, Tamayo y Baus, etc., entonces ya iremos al realismo, con su patita asociada del naturalismo con los grandes, con Pereda, Galdós, Valera, Lapardo Bazán, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto para que veas un poquito más hablar del pensamiento, te leo lo que pone el libro y te lo parafraseo. La lucha ideológica en la época de la Restauración. Hubo una lucha ideológica. Muy manifiesta. Unos contra otros. En España siempre ha habido esta lucha. En la época de Isabel II, es decir, ya dentro de la plena Restauración, año 43 empieza ella, creo, durante el cual predominó el conservadurismo de la burguesía liberal moderada, liberal y moderada. Ahí hay una pequeña antítesis. Liberal normalmente es más efusiva y más buscando fórmulas nuevas, y la moderación dice, calma. Bueno, pues dice, durante ese periodo, el catolicismo aseguró su influjo sobre el ambiente cultural sin hallar apenas otra oposición que el grupo de los krausistas. Es decir, ya tenemos, nos ha definido ya los dos grupos, catolicismo y krausistas. El krausismo, el catolicismo, no tenemos muy claro lo que es. El krausismo, dice, fue introducido en España por Julián Sanz del Río, quien, tras una estancia en Alemania, donde estudió las doctrinas de Krause, que dicen que no era un filósofo de primera categoría, pero bueno, a este señor, a Sanz del Río, le impresionó mucho. Dice, el filósofo de escasa trascendencia dedicóse a difundir las ideas de este señor desde su cátedra de Madrid, hacia 1854, principios de la segunda mitad del siglo. El carácter racionalista, opuesto a lo dogmático, racionalista de sus enseñanzas, en las que junto a lo filosófico aparecía un programa de idealismo ético. Es decir, el catolicismo ya sabemos dónde y lo fijo que tiene la ética asociada a las doctrinas religiosas católicas. Claro, proponer una sustitución social sin ética, malo. Surge el desorden, la hecatombe, etc. Entonces, en el krausismo iba ya metida una doctrina ética, y por eso fue cogida para sustituir. Ellos es lo que querían, sustituir al catolicismo, diciéndole, no, es que en lo que nosotros queremos también hay ética. No hay solo desorden y locura, no, hay ética, comportamiento, costumbres humanas. Atrajo con esto a un pequeño grupo de intelectuales que por unos años encarnaron la idea de innovación y laicismo. Innovar, nuevo. Olvídate de lo antiguo, olvídate del catolicismo. Nosotros te proponemos algo nuevo, y laico. Laico, que significa ausente de religión. No es ni malo ni bueno, sencillamente ausente de religión, de los conceptos y de los dogmas religiosos. El ideario krausista alcanzó ya un notable influjo durante los años que siguieron al destronamiento de Isabel II, en la Revolución en la Gloriosa, la de 1868. Reinado que se puso a reinar el rey Alquilao, el Amadeo de Saboya, y luego también durante la Primera República que siguió al reinado de Amadeo de Saboya.
pero su peso sobre la cultura española siguió siendo considerable durante la época de la Restauración, que parece aquí que nos divida primero el reinado de Isabel II y luego la Restauración, que ya te dije que es un concepto que los libros no aclaran mucho. Para este señor parece que aquí en la mitad del siglo hubiera primero el reinado de Isabel II y luego, en el último cuarto, el último tercio del siglo, la Restauración. Y nosotros hemos llamado Restauración, según otros criterios, a todo el medio siglo. Pero bueno, eso no va a cambiar las cosas. Dice, a pesar del signo conservador del gobierno del principal gobernante, el que más influyó en esta época, que fue Cánovas. Es decir, a pesar del instinto conservador de Cánovas, el krausismo se abre camino. Tanto es así que durante el periodo de calma y atonía políticas que sucedió al periodo revolucionario, al del 68, la tregua de partidos lograda por la habilidad de Cánovas no impidió que las tendencias renovadoras defendidas por los krausistas y sus seguidores, Francisco Giner de los Ríos, Joaquín Costa, estos dos son los nombres que más sonarán en el krausismo, Giner de los Ríos y Joaquín Costa. A Giner de los Ríos dedicaremos un vídeo para los dos, especialmente para Giner de los Ríos. Bueno, seguimos. Dice, mantuvieron, unidas al influjo del positivismo francés, una fuerte pugna por el pensamiento pugna con el pensamiento de tipo tradicional, impulsado sobre todo por MMP, Marcelino, Menéndez y Pelayo, del que vamos a hablar, si es posible, hoy un poquito. Para mí es una persona querida, es paisano mío y sobre todo admirable. Seguible, bueno, habrá quien le vaya a sus ideas conservadoras, etc. Y habrá quien no. Pero admirable en la capacidad de trabajo y en todo lo que hizo y nos dejó, eso es innegable. El tema de la regeneración en España. Es decir, tanto unos como otros, durante la Restauración, ven que España está enferma. Sobre todo por lo patente que quedaba esa enfermedad en nuestra política exterior, donde íbamos perdiendo cada vez más colonias y más posesiones extranjeras. Entra una especie de depresión. Y dicen, esta España hay que regenerarla. Fíjate qué significa la palabra. Regenerar. Generar es crear. Es decir, volverla a crear. Unos dirían, los krausistas, borrón y cuenta nueva. 7 llaves al sepulcro del Cid. Dejad la historia. No la tengáis en cuenta. Regeneremos una España nueva, el krausismo. Cosa que los conservadores, mediante Menéndez Pelayo, decían, sí, hay que regenerarse. No estoy de acuerdo con este estado de cosas. Pero tenemos que buscar nuestras esencias y a partir de nuestras esencias volvernos a generar. O sea, buscar el genoma. Y Menéndez Pelayo lo encontraba en el siglo de oro. Principalmente en el siglo XVI, como veremos. Consecuencia del agitado ambiente ideológico de la Restauración serían los apóstrofes poéticos de Nuño de Arce, que hemos visto, las novelas de tesis, es decir, de inducción a un pensamiento social. Tesis, novelas de tesis. O sea, hay novelas solo estéticas, novelas narrativas,
y hay novelas de tesis donde el fondo y el propósito de ese novelista es inculcar una teoría social en las personas que le leen. Esas son novelas de tesis. Dice de Galdós y Pereda. También estarían ahí en esa pugna los primeros libros de Menéndez Pelayo. Dice, y a fines del siglo, el incremento de una idea que apunta y se enhebra con otros pensamientos ya vistos en la historia y literatura de España, como fueron el movimiento regeneracionista de Cadalso, que lo tenemos en vídeo, que pugnaba por una renovación entera de España. Dice de Cadalso, y atraviesa esa idea regeneracionista de Cadalso, atraviesa el siglo XIX con Espronceda, con Larra, propugnando también ese cambio de España, hasta acabar o enhebrar con el espíritu de la generación del 98, que también toda su ilusión, todo su fervor era regenerar España, hacer una nueva España. Una nueva España, idea que ya venía nacida o alimentada por Cadalso, por los románticos Espronceda, Larra, y acabarían en la generación del 98. El espíritu de esa regeneración. Es decir, una regeneración pero brotada, salida de aquí. Cosa que los krausistas decían, una regeneración pero salida de España, no nos metamos en España que es peligroso. En la historia de España, no. Vayamos, crucemos los Pirineos, veamos cómo se vive allí, cómo piensan y traigamos esas ideas aquí. En fin. El elemento conservador verá la clave de este resurgimiento patrio en la vuelta al siglo de oro. El liberal en el contacto con Europa y el rompimiento con las tradiciones del imperio. Fuera imperio, olvidaros de que fuimos imperio. Olvidaos. Representantes de la tendencia regeneracionista europeizante serían Ginés de los Ríos y Costa, que llegarían a vivir el desastre de 1898, la pérdida de Cuba, la última colonia, que esa sí ya fue como dar la puntilla a ese toro lidiado y ya exhausto del Imperio Español. En todos ellos se observa una inclinación a considerar como ineficaces las discusiones ideológicas. Es decir, tanto unos como otros dicen, nos tenemos que dejar de discutir, tenemos que pasar a la praxis, a hacer, dejar de hablar menos y hacer más, en términos sencillos. Entonces era una idea considerada ineficaz de lo que existe y a fijar la intención sobre realidades concretas, económicas, agrícolas, sociales, de la vida nacional. Menéndez y Pelayo será, por otra parte, el gran defensor de la España del siglo XVI. Y saltamos a Ginés de los Ríos y vamos a ir directamente al paladín y al representante de la regeneración mediante los orígenes, partiendo de nuestros orígenes. Y, claro, esto, dicho y defendido por Menéndez Pelayo, tiene mucha sustancia y mucho cuerpo. Porque este señor no discutía por discutir. Si alguien le decía, esto es así, así, bueno, él no empezaba diciendo, no opino lo mismo, no. Empezaba una investigación bestial de las que solo era capaz de hacer. Por todos los documentos, archivos, legajos de las bibliotecas de España, de las bibliotecas de Francia, de Italia, de Inglaterra, de toda Europa, recogía datos
te venía con un montón de datos, es una manera de hablar, te los ponía encima de la mesa y a la vista de aquello te decía, ¿cómo decía usted? Que no había tal cosa. Mire, apabullante. Esta va a ser la figura de Marcelino Menéndez Pelayo. Pero como me he extendido un poquito en este preámbulo, prefiero dejarte aquí y pasarte otro exclusivamente para don Marcelino. Don Marcelino. Hasta ahora.